cuento. Muy bien, buenas noches con todos. El día de hoy entonces vamos a abordar un complemento adicional que tiene que ver directamente con la teoría de dominio público. Y lógicamente, ese complemento necesario es un tema que en la vida profesional de los abogados constantemente nosotros vamos a escuchar y lógicamente debemos saber las implicaciones jurídicas de este particular, pues no. Estamos hablando entonces de la expropiación por utilidad pública precisamente. Tomemos en cuenta lo siguiente. La anterior clase analizábamos y veíamos los diferentes elementos que debe tener los bienes de dominio público, un elemento subjetivo, un elemento objetivo, un elemento normativo asimismo. Cada uno de estos elementos van a estar presentes, lógicamente, en ese conjunto de elementos patrimoniales, de recursos de los cuales se sirve el Estado, que lógicamente decíamos nosotros que conforme al elemento normativo, vamos nosotros a percibir de que es la propia ley, la propia estructura jurídica, inclusive la propia Constitución, la que nos va a guiar y nos va a definir cuando estamos ante la presencia de un bien de dominio público, de un bien que forma parte de ese gran conjunto de recursos públicos de los cuales el Estado se va a servir para el cumplimiento de sus fines planteados y que constan claramente en el artículo 3 de la Constitución, no directamente como fines, pero sí como deberes específicos, pues. Sin embargo, cabe la precisión, así como hay bienes de dominio público que están expresamente detallados y que ha sido la norma jurídica la que los ha incorporado y sujetado a un régimen jurídico muy particular y especial, también hay bienes que se encuentran en el espectro privado y que en cierta medida, en un momento determinado, por cierto tipo de condiciones expresamente detallados en la norma jurídica, mutan y pasan a ser parte de ese gran conjunto de bienes que forman los recursos públicos o el patrimonio del Estado. Bajo ese contexto, estamos ante la presencia de la expropiación mediante la declaración de utilidad pública que expresamente nosotros en el Ecuador lo tenemos reservado en la estructura jurídica normativa. Bajo ese contexto, notemos lo siguiente. Solo y exclusivamente los órganos administrativos disponen de esta prerrogativa. Es una prerrogativa. Acordémonos. Cuando estamos hablando de la expropiación, estamos ante lo que en derecho administrativo se denomina como esa acción expropiandi, la expropiación. Y lógicamente la expropiación contiene la declaración expresa según la cual la administración pública, sin negociación alguna, está limitando la propiedad a un tercero, a un administrado. Y mediante ese límite a la propiedad plena que nosotros tenemos, le estamos diciendo, de hoy en adelante, esa propiedad que antes era tuya, va a tener una utilidad que nosotros, Estado, la vamos a dar. Es una utilidad pública. Y cuando digo de utilidad pública me estoy refiriendo de que la administración pública posee un amplio abanico de situaciones para rellenar ese concepto denominado utilidad pública. Porque, en efecto, la utilidad pública puede rellenarse cuando nosotros necesitamos ejecutar planes de desarrollo social, cuando nosotros intentamos ejecutar o aplicar el manejo sustentable del ambiente o inclusive cuando nosotros intentamos generar cierto tipo de bienestar colectivo. Y ahí sí entra todo. Entra desde la educación, pasando por la salud, pasando por el transporte. Entonces, bajo ese contexto, acuérdense,
La expropiación limita la propiedad particular y evidentemente, al ser una producción por sí, es netamente de carácter administrativo. Por lo tanto, va a estar contenida esta acción expropiandi en un documento, que ustedes ya saben cómo se llama ese documento, porque es un acto administrativo. Entonces, en efecto, ese acto administrativo, que es una declaración unilateral, sí que va a disponer de esa posibilidad. Una posibilidad que a nosotros nos dice, lamentablemente ya no tenemos nuestra propiedad, pero, ojo, tenemos una compensación económica, porque no, el Estado no puede pues quitarnos nuestra propiedad sin una justa compensación económica. Acordémonos de eso. Siempre hay una retribución, porque necesitamos nosotros, en efecto, equilibrar la balanza. Bajo ese contexto, entonces, hagamos un pequeño cuadrito para explicitar esta parte, precisamente. Les voy a compartir un pequeño cuadro. A ver, denme un minuto. Perfecto, ahí estamos. Voy a compartir la pantalla y les pediría muy comedidamente que me confirmen si estamos con la imagen compartida y ustedes la pueden ver. Martín, ¿se ve? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, en efecto, la expropiación es directamente una declaración, es una declaración unilateral. Es una declaración unilateral que deriva ¿de dónde? De la administración pública. Pero una administración pública expresamente contenida en un órgano administrativo. Es un órgano administrativo. Por ejemplo, el municipio. Por el otro lado, asimismo, la expropiación contiene y directamente la mención de que estamos ante la declaración de utilidad pública de un bien. Ese bien está diseñado en cuyo caso para satisfacer, para cubrir una necesidad detectada. Y lógicamente, al estar diseñado para tal fin, es necesario transformarlo y traerlo al campo público, porque nos sirve a nosotros como Estado. Asimismo, la expropiación es una forma singular para, en este caso, limitar la propiedad individual, particular. Ojo, y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Precisamente porque conforme el marco constitucional ecuatoriano, nosotros tenemos ciertamente un derecho subjetivo de propiedad reconocido por el Estado, pero ese derecho de propiedad en ciertos momentos
tiene que limitarse, tiene que ceder. ¿Por qué? En este caso, limitamos un derecho subjetivo en beneficio de la colectividad. Pues no. En efecto, entonces, limita la propiedad. Con el límite a la propiedad particular, nosotros vamos a notar que existe un incremento del patrimonio público. Existe un incremento. Y bajo ese contexto, al ser parte ya del patrimonio público, nosotros nos vamos a dar cuenta de que su protección, de que su tutela, de que su control, ahora sí que va a tener un claro direccionamiento, precisamente porque la tutela y su control está a cargo de la Contraloría General del Estado. Contraloría General del Estado. Acuérdense del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Un factor de este artículo hablaba de los activos públicos. Y bajo ese contexto, el Estado asimismo, al ingresar este bien al erario público, va a utilizarlo. El Estado, entonces, lo utiliza precisamente para poder ejecutar un documento fundamental, el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, si es que nosotros diríamos, muy bien, es necesario ampliar la cárcel de Turi y necesitamos más terrenos colindantes. Lógicamente, esos terrenos colindantes tienen una propiedad privada. Bajo ese contexto, ¿el Estado puede expropiarlos? Claro que sí. Precisamente porque con ese objetivo yo puedo ejecutar, entre otras cosas, el Plan Nacional de Desarrollo, que entre otras cosas quiere algo de seguridad, que tanta falta nos hace. Lo propio pasaba, vean ustedes, cuando el Estado estaba en ese proceso de fortalecimiento de las instituciones de educación superior y por ahí se les ocurrió la brillante idea de crear la universidad, la UNES, esta de educación que queda allá cerca de Chuquipata o en Chuquipata mismo, cerca de Azogues, ¿no? Y lógicamente, para construir ese elefante blanco, ¿qué tuvo que hacer el Estado? Expropiar a múltiples predios. Y lógicamente, claro, tenía un fin. Su fin era precisamente ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de la expropiación, estamos hablando, en efecto, de que estamos declarando la utilidad pública de un bien particularizado, individualizado. Por lo tanto, toda expropiación, toda declaración de utilidad pública debe individualizar el bien materia de la expropiación. Y esa individualización debe ser tan clara, tan minuciosa, que no genere controversias con terceras personas, con terceros involucrados. Por lo tanto, el detalle debe ser extremadamente minucioso, extremadamente minucioso. La particularización debe evitar controversias. Así, entonces, nosotros nos damos cuenta que en efecto, la estructura jurídica del Ecuador
garantiza, pues, de que en su momento la administración pública para ejecutar, administración pública y sus órganos para ejecutar sus diferentes actividades pueda activar esta prerrogativa pública, esta opción, y limite la propiedad, precisamente. ¿Por qué? Con la administración pública vamos a darnos cuenta de que esta es una opción para ejecutar diversas acciones. ¿Qué acciones puede conllevar o puede fundamentar la expropiación propiamente dicha? Pues porque por medio de la expropiación yo puedo básicamente ejecutar los planes de desarrollo social. Yo ejecuto los planes de desarrollo social. También y lógicamente yo voy a tener una correcta ejecución, un correcto manejo sustentable del ambiente, porque asimismo voy a generar bienestar colectivo. Ciertamente, son criterios muy amplios. Son criterios muy amplios. Y que en efecto, estos tres criterios sirven de base para la declaración de utilidad pública. Deben existir estos criterios. Su presencia es clave. Su presencia es clave porque si es que nosotros estamos activando esta forma de limitar la propiedad contenida en un acto administrativo, debe existir una justa motivación. Debe existir entonces una motivación lo suficientemente sólida, congruente, lógica, pertinente, que motive dicho actuar. De lo contrario, la expropiación puede más bien generar cierto tipo de lesiones a los administrados. De lo contrario, genera lesiones a los administrados. Esas lesiones se generan precisamente por un modelo confiscatorio. Cuidado con eso. Genera lesiones a los administrados que puede llevar hasta la confiscación de bienes. Entonces, a eso no queremos llegar. El Estado, por lo tanto, tiene que motivar y su motivación tiene que ser justa, tiene que ser precisa, porque cuando digo que estamos ante la declaración unilateral, es precisamente porque yo estoy diciendo que lógicamente estoy ante un acto administrativo que contiene la acción expropiandi. La acción expropiandi. En efecto, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que este modelo es plenamente aplicable para el entorno ecuatoriano. Tan aplicable es que yo voy a tener un procedimiento, pasos a seguir para llevar a cabo esta dinámica específica y concreta. Esos pasos los vamos a ver entonces el día de mañana expresamente, conjuntamente y de la mano con el régimen de la afectación.
que es fundamental entender los dos modelos. Ojo, para lo cual les pediría muy comedidamente que para el día de mañana leamos, les pido, el artículo 446 del COTAD, ¿sí? Del COTAD, y también el artículo 67 y 68 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.